también y darnos cuenta que han sido recogidas en este informe para segundo. El asambleísta Cristian Viteri de la provincia del Guayas. Creo que ya estaba bastante bien. Sin lugar a dudas estamos ante un hecho histórico el día de hoy, porque se va a producir una renovación total de la justicia y del modo, de la metodología para realizar la justicia, logrando así imponer los principios de economía procesal, celeridad, inmediación, publicidad que establece la Constitución. Al respecto me permito hacer algunas observaciones. Primero, contestar un poco sobre las partes. Hace un momento el asambleísta que me precedió en el uso de la palabra dijo que la naturaleza no necesitaba de intermediarios a través del defensor del pueblo para que sea representada, cuando dice que todas las personas naturales o jurídicas o comunidades pueden representarla, pero a través del defensor del pueblo. Esto tiene una razón de ser, porque como cualquier persona podría representar a la naturaleza, entonces cualquier transnacional o cualquier persona interesada, eso sí, en representar mal a la naturaleza, va a provocar una cosa juzgada. Si presenta o incoa un juicio a favor disque de la naturaleza y lo defiende mal. Por esta razón es que todos los juicios en los que se represente a la naturaleza por una misma causa, es que se establece que sea a través de un representante que es el defensor del pueblo, sin que los interesados no pueden o no dejen de participar como partes procesales. Esto es fundamental dejarlo aclarado, porque no hay nada extraño ni de trasfondo en este tema. En segundo lugar, respecto a las tercerías. En su día varios asambleístas hicimos observaciones que la tercería excluyente no podría limitarse solamente a bienes con título inscrito, porque podría entenderse que se está tratando solamente de bienes inmuebles o de algunos bienes muebles que se registran, valga la redundancia, en algunos registros públicos, como las acciones, las participaciones de acciones o como los vehículos en la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, hay cosas muebles que podrían embargarse y no necesariamente se registran en ninguna parte. Por ejemplo, es posible que se ordene se ordene el embargo de un inmueble con varios muebles en su interior que le pertenece, por ejemplo, a un arrendatario. En este caso, por lo menos, si bien es cierto, se ha corregido la redacción del artículo 49 del artículo 44 respecto a la tercería excluyente, persiste el error, si me están escuchando los miembros de la comisión, los asesores, persiste el error en el artículo 414. En el artículo 414 aún se establece que si se trata de una tercería de dominio fundamentada exclusivamente en un título inscrito, por lo menos debería decirse un título inscrito o anotado en un registro público, porque el contrato de arrendamiento, por ejemplo, se inscribe en el juzgado de inquilinato y de acuerdo al proyecto ahora se inscribirán las notarías, pero está inscrito en un registro público, de tal manera que se puede demostrar que existe o que existió tal contrato y que se puede demostrar la propiedad de ese bien. Respecto a el litis consorcio, en el artículo 49 se establece que los liticonsortes serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán ni en provecho ni en perjuicio de los otros. Al respecto tengo que decir que hay relaciones jurídicas sustanciales sobre las que no es posible pronunciarse por partes, fraccionando o calificándolas solo respecto de algunos sujetos, porque la decisión que se tome va a afectar a todos. Por ejemplo, si se pide, o la acción que se inicia es la acción de nulidad de un contrato, donde son varias las partes que han suscrito el contrato, no se puede demandar solamente a una de las partes, porque el contrato no puede ser nulo solo para una parte y válido para la otra. O el contrato es nulo para todos, o es nulo el contrato o es válido, pero no puede ser válido para uno, nulo para otros. O por ejemplo en acción de obra nueva, cuando existen varios copropietarios, si la sentencia es que se paralice la obra o que no se continúe con una obra nueva y solamente se demanda a uno de los copropietarios pro indivisos y no se demanda a todos, la sentencia es inejecutable, se volvería inejecutable porque esa obligación es indivisible. Y entonces
Y incluso se establece la posibilidad aquí en la ley del litis consorcio pasivo necesario. Lo establece el artículo 312 en el numeral 3. En el artículo 312 dice, numeral 3, si se aceptan las excepciones de falta de capacidad, de falta de personería o de incompleta conformación del litis consorcio, es decir, que sí puede haber lo que se denomina la falta de legítimo contradictor. Como dice David Echandía, no existe legítimo contradictor solamente cuando se demanda a la persona que no debe demandarse, sino cuando no se demanda a todas las personas que deben demandarse. Como el caso, por ejemplo, de la nulidad de una escritura pública. Si no se demanda al notario, entonces hay falta de legítimo contradictor, porque en ese caso habría que llamarlo notario a juicio. Y por eso una solución podría ser lo que establece el Código Civil italiano, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil italiano, por ejemplo, que establece que si la decisión no puede pronunciarse más que frente a varias partes, éstas deben accionar o ser demandadas en el mismo proceso. Si éste es promovido por algunas o contra algunas de ellas solamente, el juez ordenará la integración del contradictor, o sea, del contradictor que falta. Respecto a las medidas cautelares, en el artículo 122 se establece el catálogo de medidas cautelares. Creo que debe incluirse la paralización de la obra nueva y con un requisito, que haya una exhibición previa. Está bien que se haya eliminado un proceso especial para el juicio de obra nueva, está perfecto, porque no puede haber tantos juicios especiales, pero evidentemente existía actualmente la norma que cuando alguien inicia una acción de obra nueva, la primera providencia es la paralización de la obra, y eso debe incluirse como medida cautelar con una exhibición previa, porque en el actual sistema el juez en la primera providencia establece la paralización de la obra y la inspección judicial en el acto, para establecer hasta cuánto avanzaba la obra, porque si la obra está terminada ya no cabe el juicio de obra nueva, sino una acción reivindicatoria. Respecto a las excepciones previas, el artículo 162 establece cuáles son estas excepciones previas. Sin embargo, es fundamental en este punto dejar aclarado que existen excepciones previas que no deben causar cosa juzgada. Y hay que dejarlo aclarado, porque si hay ilegitimidad de personería, es decir, demandó a alguien que no era, digamos, no era el gerente general de una empresa, o hay falta de legítimo contradictor, que es distinto, demandé al que no tenía que demandar, por equivocación o por lo que sea, se puede volver a iniciar la demanda. Hay sentencias de la Corte Nacional que dice que cuando hay falta de legítimo contradictor, eso causa cosa juzgada, porque no hay norma al respecto. Creo que de las causales primera a la quinta de secciones previas es lo que se conoce hoy como excepciones dilatorias, y que por lo tanto deberían ser sujetas debería establecerse al menos una disposición que diga que las causales primera a la quinta de secciones previas no causan cosas juzgadas, porque no es así, no causan cosas juzgadas. Por otra parte, respecto a la falta de contestación a la demanda, me parece que el artículo 166 no debe establecer que la falta de contestación a una demanda hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda. Me parece que la norma más adecuada es la que está actualmente, que hacer eso significa apreciar un indicio en contra de quien no contesta la demanda, porque de lo contrario estaríamos relevando al actor de probar los hechos que afirma, que lo dice específicamente el artículo 178 de este mismo cuerpo legal. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias. Respecto a la práctica de pruebas, la finalidad de la prueba es el esclarecimiento de la verdad. En eso sí estoy de acuerdo, que la prueba oficiosa debe ser para todas las materias, para todos los juicios, no solo laboral y la niñez, sino para todos los juicios y en todas las instancias, porque lo que busca el procedimiento es el esclarecimiento de la verdad, y eso es lo que debemos nosotros procurar en este código. Finalmente, estoy de acuerdo con la observación del artículo 156, pero no estoy de acuerdo con el calificativo de barbaridad, que ha dicho que todo es una barbaridad. Eso es mentira. Este es un excelente libro, y en el artículo 156 se ha deslizado un error. Y ahí dice que el juez se inhibirá por incompetencia en la materia es lo que debe decir, para que no sea eso contrario a las normas que establecen
las reglas de prorrogación de la competencia que están establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial y que establece que cuando hay incompetencia por cualquier causa que no sea la materia, se prorroga la competencia en el juez y el juez tiene que mandarlo al juez competente que corresponde, o se prorroga en su juez si es que no se secciona con falta de competencia o lo envía al juez que le corresponde. Gracias, asambleísta. Hay punto de información solicitado